Gracias. Es la 1 de la tarde con 10 minutos, 1 de la tarde con 10 minutos, y hay muchas cosas interesantes, pero creo yo, y este lapso que voy a tomar para poder platicar con ustedes, pues corresponde a mi punto de vista, al análisis que hago respecto a esta fecha, este lunes 10 de junio. Es un lunes especial porque hoy hay una cumbre, habrá en un ratito más, a las 2 de la tarde con 30 minutos, está programada la comida entre el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Es una cumbre política, creo yo, la mayor reunión de poder político habida en mucho tiempo, porque usualmente mmm, quienes llegaban al poder presidencial llegaban merced a una serie de triquiñuelas, de manejos irregulares, de desdén ciudadano, que aunque las cifras fueran altas en lo general, pues la verdad es que no había una gran pasión ciudadana de apoyo a las opciones que estaban en competencia. Las etapas tradicionales del PRI, donde el presidente saliente procuraba eh, sobrellevar los últimos meses de su estancia con la banda tricolor disponible, procuraba que esos meses fueran, pues de alguna manera, tratar de preservar el poder, tratar de no ser arrollados o avasallados por la nueva figura, por el nuevo poder naciente, y en circunstancias muy trágicas y muy complicadas. Por decir algo, Gustavo Díaz Ordaz se llevó la terrible eh, sorpresa de que quien había elegido para ser su sucesor, Luis Echeverría Álvarez, pasó de ser un burócrata empedernido, un secretario de gobernación callado, que no hacía discursos, que solo operaba, que solo cumplía las órdenes, que era capaz de cumplirlas de la manera más siniestra y nefasta, sin impugnar, sin considerar nada de manera crítica hacia su superior, un hombre hecho casi robóticamente para estar ejerciendo el poder tradicional, y cuando lo hicieron candidato a la presidencia de la República, se trocó, se volvió todo lo contrario, se volvió un hombre parlanchín, discursero, que hacía reuniones de largas horas hasta las 3 de la mañana y citaba a sus secretarios de Estado al momento que se le antojaba para dar instrucciones desproporcionadas en el sentido de que se transformara la realidad solo porque él lo ordenaba y tenían que hacerse las cosas o aparentar o simular que las hacían conforme él las iba señalando. Un presidente de la República que perdió, desde mi punto de vista, la noción de la realidad, sobre todo en la parte final de su periodo, un año final que fue atroz, con un hombre queriendo conservar a como quiera, a como fuera lugar, a como diera lugar conservar ese poder político, y que se volvió un hombre desorbitado, desquiciado, irresponsable. El propio Gustavo Díaz Ordaz solía decir que se veía al espejo diariamente al rasurarse y decía, así es lo que apuntan las crónicas o las menciones de la época, que se veía y decía, cuán pendejo fuiste, Gustavo, te la creíste con Luis Echeverría. Luis Echeverría, que puso a una persona que parecía débil, que parecía que no habría de presentarle una gran batalla política, y que podría, amigos de la de la juventud, de la adolescencia, José López Portillo, más dado a las cuestiones literarias y a la actitud, a la apariencia, que a la profundidad política, y sin embargo, en cuanto llegó López Portillo al poder, hizo todo para quitarle a Luis Echeverría, que siendo ya expresidente, se negaba a desconectarse de la red presidencial, del teléfono rojo que permitía llamar a cada uno de los funcionarios, hasta que se dio el envío de Luis Echeverría como embajador a, entre otros lugares, las Islas Fiji, es decir, mandarlo lo más lejos posible y al envío más menos significativo en términos diplomáticos. José López Portillo, que a su vez dio paso a un hombre que fue de una grisura, que fue Miguel de la Madrid, que sobrellevó todo tranquilamente, ya con la fuerza de quien sería el sucesor, Carlos Salinas de Gortari, que pudo sobrellevar esta etapa, creando ya las condiciones para su llegada, que ahí sí él fue
un hombre impositivo a lo largo de todo su gobierno, hasta que en 1994 llegó el momento crítico con la irrupción zapatista, cuando justamente entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, pero sobre todo con la crisis política que tuvo el momento sangriento con el asesinato, la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta en Tijuana, y luego el error de diciembre, porque tuvieron que elegir a Ernesto Zedillo Ponce de León, un tecnócrata sin experiencia partidista, sin fuerza, sin base social, pero con todo el aparato del presidencialismo mexicano. Y así entró Ernesto Zedillo, que en cuanto pudo, encarceló al hermano de Carlos Salinas de Gortari, a Raúl Salinas de Gortari, acusado de una serie de delitos, y comenzó una batalla política que mantuvo a Carlos Salinas 6 años fuera del país y sin posibilidad de entrar, de meter las manos en el poder político. En fin, platico todo esto porque creo que es la primera ocasión en la cual, en una plena concordia, llegan tanto el presidente saliente, que tiene un enorme poder todavía en sus manos, y no necesito detallarlo, basta ver que sigue manejando la agenda política, que sigue dando declaraciones que son las que causan la discusión, la polémica, a veces hasta la reducción en la cuestión cambiaria, pero es un hombre que llega con un gran poder y que ha anunciado que se retirará a Chiapas, a su finca de Sonoro Nombre, pero dice él que ya no va a participar, que se va a alejar, que no va a recibir a nadie, pero el poder político no es un saco o una camisa de la que alguien se pueda despojar, colocarla en el perchero y decir adiós, ya no tengo poder político. Andrés Manuel López Obrador será y seguirá siendo, desde mi punto de vista, un personaje que estará atento al curso de lo que él, de aquello a lo que él llegó de una manera perseverante a través de 3 participaciones en elecciones presidenciales, que logró mantener un alto nivel de popularidad y que sigue teniendo muchos hilos de poder. Por otra parte, Claudia Sheinbaum, que es una hechura política del propio López Obrador, que es una mujer con una inteligencia, con claridad y sobre todo, y eso es muy destacado, con una posición de ejercicio sistemático del poder. Parece que es alguien dedicada a organizar, a planear, a sobrellevar un estilo distinto al de López Obrador, pero a fin de cuentas un estilo en busca de eficacia administrativa y política. Van a llegar los dos a ese momento hoy a reunirse para comer en Palacio Nacional, y la gran pregunta es hasta dónde seguirá persistiendo la fuerza política y el programa político del presidente López Obrador, particularmente en la aplicación del Plan C y lo que implica en cuanto a las reformas constitucionales y, en 2 casos, reformas a las leyes secundarias que se derivan de un proyecto y un plan que se anunció, es decir, no se está en presencia, como ha sucedido en otras ocasiones, en que los presidentes de la República llegan y de pronto a Ernesto Zedillo dijo, hombre, pues reformemos el Poder Judicial, y de un plumazo quitó a todos los ministros de la Corte, los pasó a retiro e instaló su propia integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no estaba anunciado, fue un golpe político en el momento. Recordemos el proceso de lo que fue llamado el Pacto por México, que no formaba parte de una propuesta de los partidos o los candidatos y que se fue tejiendo ya sobre la marcha, ya con el poder en las manos y con la capacidad de ir tomando decisiones que no estaban anunciadas. Aquí, el Plan C y los compromisos de reformas constitucionales estaban establecidos con toda anticipación, y la gente que votó y que entregó esta cuantiosa recolección de votos para la 4T, para Morena y sus aliados, sabía lo que estaba planteando y sabía además las advertencias y las observaciones de quienes proclamaban que no, que debería de haber un voto diferenciado para no concentrar todo el poder en una sola opción y que pudiera haber la oportunidad de que se entrara a ese equilibrio de poderes, a esos contrapesos, que dicho sea de paso, ya que estamos en este terreno, pues recordemos que cuando estos poderes, los poderes tradicionales, el PRI, el PAN,
los empresarios añadidos, los medios de comunicación tradicionales, la cúpula del clero siempre acomodada con el poder político en turno. Entonces no se buscaba ni se valía ni se exigía el verdadero contrapeso. Se simulaba, pero más de la mitad del país estaba circunscrita a una posición marginal en la cual los opinantes en los medios de comunicación decían y aseguraban que se vivía en una etapa de democracia y de prosperidad y de avance. Uy, vivíamos en el paraíso que supuestamente fue roto con esta irrupción en términos electorales de López Obrador, Morena y la llamada 4T. Me parece a mí que en lo que veremos hoy, puede haber una forma, no tersa, porque tersa ya lo es y lo va a seguir siendo, creo yo. Tersa también fue la transferencia de poder de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador, que recordemos que la elección fue un domingo, el domingo 1 de julio, y el martes 3 de julio ya estaba Peña Nieto abandonando el barco y diciendo, ahí le dejo el changarro, López Obrador, ahí está el timón, haga lo que usted quiera, que yo ya francamente después, digo, no es que lo haya dicho así, lo estoy yo simplemente relatando desde mi punto de vista, ya después de Ayotzinapa, ya después de la Casa Blanca, ya después de tanta caída en la popularidad y tantas acusaciones, ya Peña Nieto lo que quería era hacerse a un lado, dejar y que el escenario lo ocupara López Obrador y, según mi punto de vista, llegar a una postura de concesión, de ceder el espacio a López Obrador y ser una sedita y una ternurita para conseguir lo que finalmente consiguió y sigue vigente, que es su impunidad, el que sea intocable y que incluso se le pretenda dar un trato positivo, pues desde, ahora sí que desde la historia oficial, desde la historia de Palacio Nacional. Pero, entre otros temas, me parece a mí que vale la pena, pues, ver esta transición en los términos de cómo Claudia Sheinbaum va a procesar lo que pueda suceder a lo largo de un periodo especialmente extraordinario, inusitado, que es la presencia de un presidente de la República, López Obrador, con toda la fuerza política de la que estamos hablando, con una popularidad y un empuje y una enjundia evidentes, que va a estar todo el mes de septiembre, del 1 de septiembre al último. Va a ser su última etapa como presidente, pero va a coincidir con la entrada en vigor de de la nueva legislatura, senadores y diputados federales, que tendrán mayoría calificada o cuando menos una posibilidad muy cercana de ajustar con muy pocos votos de legisladores opositores o adversos, se podrá construir esa mayoría calificada de una manera, creo que muy alcanzable, no sé si decir fácil, pero cuando menos muy alcanzable. De tal manera que el presidente López Obrador tendrá todo un mes con una legislatura con mayoría calificada o sus cercanías que podrían impulsar reformas constitucionales y hechos políticos que, por otra parte, tendrán como eh, la receptora de las consecuencias de todo ello, las positivas y las negativas, a la propia Claudia Sheinbaum. Puede ser que López Obrador impulse medidas tan radicales para asumirlas como una responsabilidad propia y Claudia Sheinbaum diga, pues esto es lo que me heredó a mí esta legislatura y la cumplo porque así fue dejada. O bien, por otra parte, que algunos temas, por ejemplo, la reforma judicial tan polémica y tan satanizada desde fuentes de poder económico, pueda ser pospuesta, matizada o dejada a que sea la propia Sheinbaum quien vaya procesando todo esto y le vaya dando el tiempo y el ritmo que ella desee. Eh, el propio presidente López Obrador hoy, durante su conferencia mañanera de prensa, dijo que no está en su ánimo el solicitar a la virtual presidenta electa Sheinbaum que agilice la aprobación del Plan C. Son palabras interesantes, es decir, que no va a solicitar que se agilice la aprobación del Plan C. Eso me parece que sería una medida muy interesante porque le permitirá a la propia Sheinbaum ir tomando claramente
los controles del poder, los hilos del poder, ir definiendo sus tiempos, ir asentando a su propio equipo y entonces ir procesando todo esto. Tengamos también muy presente que las palabras del presidente López Obrador, su congruencia al decir esto propusimos, esto se votó y esto se debe hacer, es decir, el plan C y sus reformas constitucionales, ha generado una serie de presiones de quienes se asumen incluso ya extraoficialmente, informalmente, pero que se suele decir, esos son los verdaderos contrapesos, eso es lo que nos queda, que es el poder del veto de los grandes capitales. La verdad es que otro de los elementos que hay que analizar un poco más adelante es este momento. ¿Qué define desde mi punto de vista hoy a la oposición? El pasmo. Es decir, el pasmo como confusión, como incertidumbre, como incapacidad de entender y de proponer cosas nuevas o diferentes. Hay cada lectura que tenemos, que podemos ver en las redes sociales, de cada dispersión de interpretaciones de parte de los opositores, que no queda más que decir verdaderamente que están en un pasmo, están pasmados. Unos juran y perjuran porque ellos lo dicen, que hubo fraude electoral, así simple y sencillamente, porque yo lo veo, porque yo lo digo, porque yo lo vi, yo lo viví, yo percibí. Bueno, esa es una forma, dentro de ese negacionismo que hay incluso una especie de escala de cómo primero se rechaza, luego se niega, luego, en fin, todo eso. Otros están, hay incluso algunas voces que hablan de cómo deberían de entender estas formaciones de derecha o propanistas o conservadoras, que lo que hicieron no estuvo bien, que no leyeron bien el mapa nacional, que siguen sin entender. Por ejemplo, por ahí está un chat que envié tempranito, Sebastián, de un señor Fernández, creo que es el director de Industrias Tajín, supongo que son estas industrias de, dice Horacio Fernández Castillo, de los chilitos y todo eso. Dice, más allá de una elección de Estado, que no hay duda que lo fue, más allá de si hubo fraude, que habrá que probarlo y denunciarlo, creo que otra vez no estamos entendiendo lo que está sucediendo en este país. Hay un problema estructural de pobreza y desigualdad que Morena de alguna forma está atendiendo y la mayoría le dio de nuevo un cheque en blanco a Andrés Manuel, Claudia. ¿Qué podemos y debemos hacer a los empresarios que queremos otro proyecto de nación? Sugiero trabajar ya en dos ámbitos. Primero en las empresas que dirigimos y miren, no deja de ser, dice uno, bueno, todo lo que consigue la 4T, todo lo que consigue el empuje de esta corriente progresista y estos empresarios o este empresario en particular de la industria Tajín, y no lo critico en mala onda, simplemente digo, llega el momento de conciencia y de lucidez en el que dice ya, sugiero trabajar ya en dos ámbitos. ¿Qué creen que propone? Dice, uno, pagar muy bien y en particular a los que menos ganan. Aleluya, eureka, lo hemos encontrado muy bien. Pagar muy bien y en particular a los que menos ganan, que nadie gane menos de 2 veces el salario mínimo. Es decir, el señor Fernández propone, por el bien de todos, primero los pobres. O sea, eso es lo que en esencia está diciendo. La dos, dice, exigir junto con los sindicatos y los trabajadores que el IMSS se transforme o desaparezca. Lo pagamos entre empresas y trabajadores, es un desastre, no hay sistema de salud. Mientras tanto, las empresas que podamos debemos dar servicio de salud de buen nivel a todos los colaboradores. Tres, en un país donde la educación no es prioridad y el adoctrinamiento es una amenaza, debemos dar educación gratuita, primaria, secundaria y preparatoria a todos los colaboradores, deseable licenciatura y maestría. Segundo, en los organismos empresariales dice apoyarlos, pero bien, para que sean independientes económicamente del gobierno como Coparmex. Dos, que sean democráticos de verdad como Coparmex. Tres, que tengan presidentes y directores de alto nivel, conocimientos, experiencia, presencia, muy bien pagados, pero que no sean empresarios para que defiendan a sus agremiados con todo el apoyo de sus consejos, pero sin ningún interés de negocio particular.
híjole, cuántas cosas propone que en esencia, pues híjole, lo irán a acusar de comunista, de socialista, de vendido, ¿de qué? No lo sabemos. Lo digo con todo respeto al señor Fernández, porque ya sabe que en las redes, pues híjole, se vuelca todo de qué manera. Tenemos otro chat por ahí, Sebastián, ve poniéndolo cuando puedas. Bueno, otros que dan una idea también de todo este tipo de la manera como van planteándose las cosas. Muy Pili Morán, que vi que era panista, dice: el PAN es un partido con 85 años de historia, con una doctrina humanista, debe regresar a sus principios de doctrina, a su verdadera identidad. Dice: urge un discurso claro, sin extravíos hacia la izquierda, para que la ciudadanía nos vuelva a ver como una opción. Dice Pili Morán que el PAN tiene extravíos hacia la izquierda. Híjole, pues digo, los de Xochitl Gálvez sí, pues, pero formal y oficialmente no es panista, sino filopanista. Como eso hay, aquí están ya algunos de los comentarios. María Elena Guadarrama dice: pensó que era el liberador de los pobres y de los trabajadores. Supongo que referente al señor Fernández. Doctrina humanista, ja, ja, ja. La doctrina de los panistas es el dinero. Y luego por ahí tenemos algún otro, Sebastián, dice: somos, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, lo dejamos para de ratito. Eh, bueno, entonces vamos analizando lo que sucede y creo yo que la clave está en el entendimiento que dentro de una hora van a comenzar a realizar el presidente de la República con mayor poder subsistente en la parte final de su gobierno, que normalmente los presidentes en esta parte ya andan ahí cascabeleando, y la depositaria del mayor número de votos en la historia del país, y no solo en términos relativos, sino también porcentuales, el mayor porcentaje de votos. Dejemos a un lado la segunda elección de Francisco y Madero, que en la primera perdió por un enorme fraude de Porfirio Díaz, y en la segunda tuvo una votación enorme. Pero de entonces a ahora, el porcentaje mayor alcanzado por una candidatura es la de Claudia Sheinbaum, y tiene mayoría calificada, al menos eso parece, en la Cámara de Diputados. Se acercará a la mayoría calificada en el Senado, a lo mejor no la consigue, pero será muy alcanzable. Tendrá mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México. Todo esto lo pongo en condicional porque falta lo que diga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que todavía podría corregir, cambiar tendencias y mover números. Así es que esperémonos a lo que suceda cuando ya haya la declaratoria por parte del Tribunal Electoral Federal. Y por otro lado, pues con qué 27, 26 gubernaturas, mm, pues incluyendo todo lo que hay del Partido Verde y del partido, pues fundamentalmente el Partido Verde. Pero pues tiene todo el poder, tiene todo, va a tener todo el poder, con todas las implicaciones y todas las contradicciones y todos los riesgos que implica una concentración tan alta del poder. ¿Qué porción del plan C será realizable y alcanzable en lo inmediato? ¿Cuál otra se dejará para más adelante? ¿Cuál porción podrá ser frenada o condicionada por los poderes, el poder económico que parece ser el único que hoy está planteando esto? Ah, híjole, aquí dicen no comprar Tajín, ABC, híjole, no, francamente yo no lo puse con la idea ni remotamente de que haya, no, me parece el ejemplo de un empresario que razona, reflexiona y dice: híjole, lo hicimos mal, no estamos leyendo bien las cosas y vamos a tratar de hacer cosas distintas, pero no, yo al menos, la verdad, no metería, no comparto nada en contra, pues, de no comprar Tajín o cosas de esta índole. Bueno, le decía, pues, que vamos a conocer y a experimentar lo que suceda en esta reunión dentro de muy poco y tengamos la vista puesta también en lo que pasa en, um, en Europa luego de estas elecciones tan complicadas y al mismo tiempo tan ilustrativas. Les invito, ya no nos alcanza el tiempo porque ya en un ratito va a estar por aquí Jacaranda Correa, pero
en ctxt.es, que como le he dicho, es un medio que yo leo con frecuencia, ctxt como contexto, pero nada más las 4 letras, ctxt.es, viene un artículo que se llama Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes. Dice, las elecciones dejan pocas sorpresas. La extrema derecha obtiene sus mejores resultados históricos, logra un 25% de los escaños y condiciona fuertemente el europeísmo del eje París-Berlín. Mientras nosotros aquí estamos muy contentos, y sí, lo digo en plural, por los resultados y por frenar a la derecha y a la ultraderecha, la verdad es que siguen las cosas en Europa, la ultraderecha va caminando. Por cierto, tenemos comprometida una entrevista, esperemos que se cumpla, con Eduardo Verástegui hoy en la videocharla astillada para platicar sobre su propuesta de nuevo partido, quiénes le acompañan, cuál es su ideología, todo lo que implica lo que está planteando esta organización, porque Eduardo Verástegui asegura que van a iniciar trabajos para crear un nuevo partido como que de auténtica derecha.